voy a esperar. Muchos en el mundo hoy ya no pudieron llegar hasta este momento del año. Y es muy doloroso tener que reconocer que es así. Pero en el mundo miles de personas fallecieron este 2021. Muchos en el mundo esta misma noche están luchando por amanecer vivos mañana. Y esto también es una verdad. Pero tú y yo estamos aquí. Así que este es un momento para darle gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Esto es un tiempo para decirle gracias, Señor. Gracias porque hasta acá el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero es un tiempo para darle gracias a Dios por lo que Él es en nuestra vida. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Él para tu vida? Es un tiempo para decirle gracias, Señor, por lo que tú eres para nosotros. Pero también es un momento para darle gracias por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y lo más grande que Dios ha hecho es venir a esta tierra a través de su Hijo y morir en la cruz por usted y por mí, y luego levantarse en la resurrección, y hoy está sentado a la derecha del Padre para interceder por usted y por mí también. Esto es lo más grande que Dios ha hecho. Pero también es un momento para darle gracias a Dios por lo que Él hará con nosotros de acá en adelante. Así que hay muchas razones por las cuales decirle, Señor, gracias. Gracias por un año que termina, pero gracias también por un año que comienza. Quiero explicar este pasaje de Lamentaciones 3 y verso 22 y 23. Es un pasaje que se usa mucho hoy y reconocemos que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Esto es lo que dice la Biblia. Pero ¿en qué momento se escribió este pasaje? Quiero explicar el contexto en que el profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Es más o menos 550 años antes de Cristo. 550 años antes de que el Cordero viniera al mundo. El profeta Jeremías escribe este pasaje. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y grande es su fidelidad. 550 años. Pero ¿qué había sucedido en ese tiempo? ¿Por qué Jeremías está diciendo esto? Israel había sido destruido por los babilonios y había sido arrasada la ciudad de Jerusalén, y el templo quedó totalmente destruido. En ese tiempo estaba el templo de Salomón, que en realidad era un templo muy lujoso, muy esplendoroso. Para que usted tenga una idea del templo de Salomón, sus paredes estaban recubiertas de oro puro. Así que cuando alguien entraba a adorar a Dios al templo de Salomón, se encontraba con oro en todas las paredes del templo. Era algo impresionante. El templo de Salomón era el orgullo de Israel. Tenían cerca de 400 años de haber construido este templo de Salomón, recubierto de oro puro. 400 años. Y en ese lugar ellos decían que era el lugar de la adoración del Dios verdadero. Sin embargo, Israel había caído en la idolatría. Aunque tenían todo para adorar al Dios verdadero, aunque Dios les había permitido la esplendidez de un templo de tal magnitud donde podían ir y adorar al Dios verdadero, en realidad Israel se había desviado a los ídolos. Y en lugar de adorar a ese Dios único y verdadero, ellos empezaron a adorar otros dioses. Esto es lo que el profeta
Jeremías dice en el capítulo 4 y versículos 12 y 13 de Lamentaciones. Y dice tres cosas básicas. Y dice que ellos, los reyes de la tierra de Israel, ellos no creían, ni tampoco los habitantes de Israel creían, ni los habitantes de las demás naciones creían que los enemigos y adversarios de Jerusalén cruzarían alguna vez sus puertas. Es decir, en Israel la gente vivía tan segura, estaban tan seguros de que sus enemigos nunca los iban a tocar. Ellos decían que ninguno de sus enemigos podría cruzar ninguna de las puertas de Jerusalén. Esto era lo que los reyes y las personas creían en ese tiempo. Sin embargo, sucedió la invasión del ejército de Babilonia y los destruyó a todos. El verso 13 dice: pero sucedió por los pecados de sus profetas y por las iniquidades de sus sacerdotes. ¿Por qué es que Israel, por qué es que Jerusalén es invadida y destruida en este tiempo? ¿Por qué es que Dios permitió que esto sucediera a la ciudad segura, a la ciudad firme, a la nación que tenía a Dios para adorar y que había construido el templo más hermoso de ese tiempo, el templo más valioso de ese tiempo? ¿Por qué es que le sucede esto? Es que los reyes en realidad habían llegado a creer que eran ellos los que podían defender Jerusalén. Los profetas, dice la Biblia, que se desviaron. Los sacerdotes se desviaron también. Esto hizo que Israel quedara separado de Dios. En la vida del ser humano siempre hay momentos como estos en la historia. Siempre hay momentos donde hay cosas que suceden por permisión de Dios. Pero, ¿cuál es el propósito? Debemos regresar a Dios. Debemos volver a Dios. Debemos darnos cuenta que Israel estaba separado de Dios y que necesitaba regresar al Dios verdadero. Las familias y las personas en realidad hasta el día de hoy tienen un solo problema. Y de ese problema derivan todos los demás problemas de su vida. Y es que estamos separados de Dios. Así que necesitamos regresar a Dios todos los días. Para este problema la Biblia dice que solo hay una respuesta. Que solo hay una solución de parte de Dios. Es encontrarnos con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios. Y eso debe ser todos los días, porque el evangelio no es una religión. El evangelio no es una filosofía, no es un conocimiento, no es una liturgia, no es una práctica. El evangelio es la vida de Dios. Así que necesito el evangelio todos los días en mi vida. Yo necesito encontrarme con Dios. Israel, el pueblo de Dios, fue bendecido en el desierto porque se había encontrado con Dios. Israel, aunque fue perseguido, aunque trataron de destruirlo, nunca lo pudieron destruir. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con Dios. Y aún en medio del desierto, Dios estaba con ellos. Y entonces Israel pudo sobrevivir en medio del desierto. No murió de hambre, no murió de sed. Es que Dios estaba con Israel. Si Dios está contigo, de verdad, no importa aunque vengan los desiertos, no importa lo que venga sobre el mundo, no importa lo que esté sucediendo. Si nos encontramos con Dios, se resuelve todo el problema. Israel necesitaba encontrarse con Dios. Las familias necesitamos encontrarnos con Dios. Esta es la respuesta que la Biblia da al problema del ser humano. Y para encontrarnos con Dios, solo hay un camino, solo hay una manera. Es a través de Jesús el Cristo, el único camino que nos puede retornar a Dios. No hay otro camino. Así que este libro de Lamentaciones nos enseña que el evangelio, que Dios es lo único
que da esperanza en un mundo que se cae. En un mundo que aparentemente estaba seguro y de repente se da cuenta que no está seguro. En un mundo que cree que no puede ser destruido, pero en un momento empieza todo a suceder. Llevamos 2 años de este tiempo y tenemos que aprender que este es un tiempo donde tenemos que darnos cuenta que lo único que nos puede sostener es el Evangelio. Es la buena noticia, es la verdad de la Biblia. Y que quisimos plasmar. Cristo vino a la cruz. Cristo vino a la cruz del Calvario. Pero murió, pero no se quedó ahí. Él resucitó y está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio que tenemos que creer. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo de Dios. Así que el Evangelio es lo único que nos puede dar esperanza en un mundo que se cae cada día. Al igual que Israel, el mundo hoy se encuentra extraviado de Dios. Se encuentra cortado de Dios, separado de Dios. Los reyes se sienten muy seguros. Y los sacerdotes y los profetas se han extraviado de la verdad de Dios. La familia necesita el Evangelio para encontrarse con Dios. Tus hijos necesitan creer el Evangelio. Nosotros mismos necesitamos el Evangelio todos los días, porque es el único camino para retornar a Dios. Y este es el mensaje de toda la Biblia. Es el mensaje de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección. Él no se quedó en la tumba. Él está sentado a la derecha del Padre. Pero Él vino a la cruz. Vino a la cruz. Y un día regresará también. Por eso debemos entender que Cristo vino, pero volverá a venir. Esto es Maranata. Esto es Maranata. Pero también tenemos que entender el Emanuel. Dios ya está con nosotros. Diga conmigo, Dios ya está con nosotros. Y de verdad esto es lo más grande. Si Emanuel ya se cumplió en mi vida, quiere decir que Dios ya está conmigo. Que Dios ya va conmigo. Que Dios ya está conmigo. El Emanuel debo vivirlo todos los días de mi vida. Dios va conmigo. No importa las circunstancias de la vida. Dios va con nosotros. No importa lo que hoy venga, el 2022. Te pueden hacer muchas profecías, pero yo te puedo asegurar algo. Lo que se va a cumplir es solo una cosa. Es la voluntad de tu Padre Celestial sobre tu vida. Eso será lo único que se cumplirá. Aunque te digan esto, aunque te digan lo otro, aunque te profeticen de 1000 maneras, solo hay una verdad, solo hay una palabra profética segura, y es la palabra de nuestro Dios. Así que si aprendemos a vivir en el Emanuel, no hay problema. Dios está con nosotros. Pero debemos vivir la fe maranata. Cristo viene. Y viene en nuestros días. Por eso el mensaje del Evangelio es que nos volvamos al Señor cada día. Cuando uno examina cómo el pastor cuida a sus ovejas, usted ve que el pastor tiene un lugar que le llaman el redil. Y todos los días en la mañana el pastor llama a sus ovejas para que salgan del redil. Y todos los días por la tarde el pastor llama a sus ovejas para que entren al redil. Y en la noche el pastor se acuesta y duerme en la entrada del redil, porque el pastor es la puerta de las ovejas, al redil de las ovejas. Así que el pastor es el que se encarga de llamar todos los días por su nombre a las ovejas. Es igual nuestra relación con Cristo.
Él es nuestro pastor. Él es la puerta. Solo a través de Él podemos encontrar seguridad. Solo a través de Él entramos al redil. Solo a través de Él salimos del redil y encontramos nuevos pastos. Solamente a través de Cristo, nuestro pastor, es que podemos estar seguros. Pero esto sucede diario. Por eso el Evangelio debe entrar a mi vida todos los días. Todos los días. El Evangelio debe entrar profundamente a mi vida. Esto es lo que el profeta Jeremías entendió en medio de la destrucción de Jerusalén. Israel había quedado desolado. El templo no quedó piedra sobre piedra, fue destruido. El oro fue saqueado. Se llevaron a su gente como esclavos. La Biblia describe que hubo un tiempo de hambre donde incluso las mujeres decían: ¿a cuál de nuestros hijos cocinaremos hoy y no lo comeremos? Llegó un momento tan difícil para Israel, y el profeta en Lamentaciones 5:21 escribió y dijo: restáuranos, oh Señor, restáuranos y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Haz que regresemos a ti. Devuélvenos el gozo de antes. Esto es lo que el profeta Jeremías está escribiendo. Y en Lamentaciones 3:40 al 42 llega a un punto y dice: probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y Él no nos ha perdonado todavía. El profeta Jeremías está diciendo que Israel lo que necesita es regresar a Dios en medio de la destrucción, en medio del ocaso, en medio de que todo estaba destruido. Israel necesita regresar a Dios. La familia necesita regresar a Dios. No importa si este año fue muy difícil, no importa si hubo pérdidas en medio de tu familia. Lo que necesita la familia es regresar a Dios. Y solo hay una manera, es a través del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El profeta concluyó entonces que solo Dios, solo el Señor podía sostener a Israel. Solo Dios podía sostener a Israel en medio de toda la destrucción. Solo Dios puede sostener a su pueblo en medio de cualquier pandemia. Solo Dios puede sostener a sus hijos en medio de cualquier situación. He visto cómo empresarios han tenido que cerrar su negocio. He visto gente perdiendo su trabajo. He visto personas morir en este tiempo. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios sigue siendo vigente, sigue estando vigente. Solamente Dios puede sostenernos en medio de un tiempo difícil. Así que hay esperanza, mis amados hermanos. Hay esperanza. Cristo viene pronto. Y todo lo que estamos viendo es solo el anunciamiento de que Cristo viene. El profeta entonces entendió que solo el Señor podía sostener a Israel. Por eso escribió Lamentaciones 3, 22 y 23. Y a mí me impresiona lo que escribe, porque puedes ver a tu pueblo destruido, puedes ver una nación destruida, puedes ver el templo de adoración a Dios destruido. Pero en medio de eso, Él confirma algo y dice: el gran amor del Señor nunca termina. El gran amor del Señor nunca termina. Y yo te digo lo mismo en este final del 2021. El gran amor del Señor nunca termina.
Y luego dice, y su compasión jamás se agota. Es decir, van a permanecer con nosotros. El verso 23 dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y grande es su fidelidad. ¿Cuántos quieren encontrarse con ese Dios? ¿Cuántos quieren caminar con ese Dios? Hay una sola manera, es creer en la obra de su Hijo, en la cruz y en la resurrección. Jesús como el Cristo. Y entonces se cumplirá que cada mañana serán nuevas las misericordias del Señor para tu vida. Y cuando tú veas cada mañana, te recordarás que a través de la obra de Cristo se van a renovar cada mañana las misericordias de Dios en medio de tu vida, aun cuando aparezca todo oscuro. Cada mañana sus misericordias son nuevas. El sol brillará de nuevo porque Dios, Emmanuel, se ha cumplido en tu vida, porque te encontraste con Dios a través del Evangelio. Esta es la bendición de ser un hijo de Dios. Pero no solamente es que cada mañana aquí en la tierra sus misericordias serán nuevas, sino que dice también que grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. El profeta llegó entonces a una conclusión. Si esto es así, si el gran amor del Señor nunca se acaba, o sea, es algo eterno, ¿por qué está diciendo él eso? ¿Quién es el gran amor del Señor? ¿Acaso no es Cristo? Él es eterno. El gran amor del Señor es eterno, no se va a terminar. Y su compasión jamás se va a agotar. ¿Y a través de quién viene la compasión de Dios? A través de su Hijo, el Cristo. Así que si tenemos a Cristo, podemos experimentar el amor del Señor eternamente. Y su compasión que no se agota jamás. Pero no solamente eso, sino que cada mañana se van a renovar sus misericordias. Y luego dice que su fidelidad es muy grande. El profeta escribe en el verso 24 de Lamentaciones 3, por tanto, él llega a una conclusión en su vida. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. Te pueden fallar todos, te puede fallar todo, se te puede venir abajo todo, pero el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Esta es la conclusión del profeta Jeremías en un tiempo de destrucción de su pueblo, en un tiempo donde lo que se necesita es regresar a Dios. Todo fue cumplido en la obra de Jesús, el Mesías Cristo. Así que este es un año para volvernos al Señor y Cristo de nuestras vidas. Es un año para que podamos caminar y que el Evangelio pueda entrar a nuestras vidas cada vez más y más profundamente, hasta que lo podamos ir creyendo profundamente. El Evangelio debe entrar a mi vida. Esa obra que sucedió en la cruz no ha terminado. Esa obra continúa eternamente y cada día necesitamos que entre a nuestras vidas. Te bendigo con esta palabra y oro para que puedas experimentar el amor de Cristo en tu vida. Ponte de pie, vamos a orar esta noche por las familias. Si quieren formar un círculo ahí en el núcleo de familia, está bien, no hay problema. Si quieren tomarse de las manos
Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has revelado el evangelio de tu Hijo amado, el Cristo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de estas familias que están acá reunidas. Oro, Señor, para que a cada una de estas familias les sea revelado el evangelio y que puedan creer que Jesús es el Cristo. Las bendigo, Señor, y oro por ellas, Padre. Las pongo delante de tu trono este año 2022. Oro por cada una de estas familias, Padre eterno. Te pido, Señor, que te conozcan a ti, el Dios único, el Dios verdadero, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Oro por ellos, Señor, y los bendigo, Padre, con el evangelio esta noche. Oro, Padre, para que su vida sea bendecida, sea prosperada, Señor, sea añadida tu misericordia sobre ellos, Señor del cielo. Oro, Padre, para que puedan experimentar las respuestas del evangelio en sus vidas. Oro, Señor, para que puedan vivir el Emanuel cada día de este año 2022. Oro, Señor, para que vivan la fe maranata, preparando el retorno de Cristo en nuestros días, Señor. Oro, Señor, por tus generaciones, para que te conozcan a ti, Señor, como el grande y todopoderoso. Oro, Señor, para que la revelación del evangelio venga cada día sobre su vida, Padre Santo. Oro, Señor, y los bendigo, Padre, con la bendición sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Él tenga misericordia de ti y que levante su rostro sobre ti y te alcance su bienestar, su salud, su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Bendigo estas familias, Señor, y las pongo delante de tu trono esta noche, y te pido, Señor, que las bendiga para este año 2022. Que bendiga, Señor, sus propósitos de vida, sus propósitos, Señor, en cada área, Señor, de su vida familiar. Los bendigo, Señor, y oro por ellos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor. Oro todo, Padre.